Noche vamos a hablar de la hepatitis A. Bueno, ella es una enfermedad que provoca una infección al hígado. Lo ocasiona es el virus de la hepatitis A. em, Va a causar inflamación y puede afectar el funcionamiento del hígado. Su vía de contagio es la vía orofecal, o sea, por ingerir alimentos o agua que esté contaminada o contacto directo con una persona por saliva que tenga hepatitis A, algún objeto infectado también. Inicialmente los casos leves de hepatitis pues no necesitan tratamiento, son tratados en casa y las personas se recuperan totalmente sin ningún daño en el hígado. Este, Como yo le dije ahorita, la mayoría de los contagios son orofecal, más que todo para la zona rural, donde la gente hace deposiciones en el monte, al aire libre, y esas deposiciones con la lluvia van a rodar hasta los agüeys o represas o pozos donde tengan agua. Y posteriormente la gente pues va a consumirla. Entonces esa agua va a estar contaminada por materia fecal de una persona que tiene hepatitis A y así se pueden contagiar. Entonces, pues, una de las recomendaciones es una buena higiene, lavado de manos y pues no usar aguas contaminadas. Pues los síntomas va a estar fatiga, náuseas y vómitos, va a ser dolor en hipocondrio derecho, pues las evacuaciones van a ser de color arcilla, se va a perder el apetito, puede dar fiebre, la orina va a ser color oscuro, va a haber dolor articular y uno de los síntomas más importantes que la gente, las personas van a agarrar un color amarillo, un tinte ictérico y puede haber una picazón intensa. Bueno, la hepatitis B también es una infección al hígado, pero en este caso la causa el virus de la hepatitis B, que es un virus más mortal porque produce una enfermedad crónica, pues que no tiene cura. Em, Aumenta también el riesgo a largo plazo de una insuficiencia hepática, de una cirrosis o de un cáncer de hígado. Pues las causas, pues inicialmente la causa el virus de la hepatitis B y se transmite pues a través de líquidos de precaución universal, pues inicialmente por contacto sexual, compartir agujas, para el personal de la salud para pinchazos accidentales por aguja, la madre e hijo. Entonces, pero sin embargo es posible que se vacune al recién nacido para evitar que se infecte. En este momento, pues la madre debe tenerlo por cesárea. ¿Cuáles son los síntomas? Pues va a haber dolor abdominal, va a haber una orina oscura, fiebre, dolor articular, pérdida de apetito, náuseas, vómitos y pues las personas también van a tener un tinte ictérico. Pues los factores de riesgo, pues hay un riesgo alto pues mediante el contacto de semen o otros fluidos de precaución universal, pues cuando las personas tienen relaciones sexuales sin preservativo, cuando se comparten agua al consumir drogas de manera intravenosa, eh, hombres teniendo relaciones con otros hombres, convivir con una persona que tenga hepatitis B y no se tomen los cuidados, un recién nacido de la madre infectada y trabajos como el de enfermería que te exponen a estos riesgos de contactos con líquidos de precaución universal. Pues entre las complicaciones tenemos la cirrosis, el cáncer de hígado, la insuficiencia hepática y otras afecciones. Pues el diagnóstico inicialmente se debe corroborar con una biopsia de hígado. Se debe tomar una muestra del hígado y mandarlo a patología para ver si hay pues, presencia de este virus. Los exámenes de sangre, se hace el examen de la hepatitis B y pues las ecografías lo que nos van a mostrar son cambios a nivel del hígado. La hepatitis C también es otra infección o inflamación del hígado, pero en este caso la causa el virus de la hepatitis C. Esta es un poquito más agresiva que la hepatitis B y también se contagia a través de líquidos de precaución universal. Pues en este caso pueden aparecer hemorragias, hematomas, fatiga, falta de apetito, también la coloración amarillenta, la orina de color oscuro, picazón en piel, también puede producir laxitis, que es
acumulación de líquidos en el abdomen, las piernas se van a hinchar, la persona va a perder peso y pues cuando ya hay encefalopatía hepática, la persona va a tener confusión, somnolencia, dificultad en el habla y pues en la piel van a aparecer los vasos sanguíneos en forma de araña. Bueno, las causas de la hepatitis pues es tener contacto con una persona, bueno, tener contacto con los líquidos de precaución universal de una persona infectada por el virus de la hepatitis C. Pues hay varias formas distintas del virus de la hepatitis C. Actualmente se conocen 7 genotipos distintos y más de 67 subtipos. Vamos a pasar a la cirrosis. Bueno, hablamos que la cirrosis pues, es una etapa tardía de cicatrización, es como una fibrosis, debido a muchas enfermedades hepáticas, ya sea hepatitis B, hepatitis C, el alcoholismo crónico. Entonces aquí vamos a ver una imagen donde vemos pues el aspecto de un hígado sano. Aquí un hígado con fibrosis, o sea, un hígado de una persona que consume mucho alcohol o que tenía enfermedades hepáticas que lesionan al hígado y él trata de reconstruirse nuevamente. Y aquí pues ya vemos un hígado con cirrosis y aquí un hígado con cáncer. Entonces, eh, cada vez que el hígado sufre una lesión, ya sea por una enfermedad o porque la gente consume mucho alcohol, pues este intenta repararse a sí mismo y en ese proceso se forma un tejido de cicatrización, pues que a medida que va avanzando se convierte en una cirrosis. Y esa cirrosis pues va a evitar que el hígado pues trabaje con eh, la misma capacidad, va a haber una insuficiencia hepática, pues una cirrosis avanzada se considera una enfermedad altamente mortal. Los daños, esa fibrosis y esas cicatrices, pues no se pueden revertir, ya. Pero si se detecta de manera temprana, pues se puede tratar la causa y pues se puede eh, disminuir el proceso en que va avanzando. Se puede ralentizar el proceso de la cirrosis, pero nunca curar. Bueno, ¿cuáles son sus causas? Inicialmente aquí vamos en primera fila, pues que haya una persona que consuma demasiado alcohol, pues hepatitis B, C o D, una enfermedad del hígado grasa, acumulación de hierro en el cuerpo, una fibrosis quística, cuando se acumula cobre en el hígado y cuando hay vías biliares mal formadas o un déficit de alfa-1 antitripsina. Pues también cuando hay trastornos hereditarios del metabolismo de azúcar, un desorden digestivo genético, una enfermedad del hígado, cuando hay enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso. Entonces esas células van a desconocer el hígado y le van a comenzar a atacar. Cuando hay destrucción de las vías biliares, cuando hay endurecimiento y cicatrización de las vías biliares, cuando hay infecciones como sífilis, que ellas migran posteriormente a sangre, y como la sangre irriga todos los órganos, ella va a viajar hasta el hígado y la va a producir una afección. Medicamentos como el metotrexato y la isoniazida. Bueno, ¿cuáles son los signos que va a presentar el paciente? Pues fatiga, va a aparecer hemorragias, la persona va a perder las ganas de comer, va a tener náuseas, se le van a hinchar las piernas, va a perder peso y va a volverse de color amarilla. Aquí, como vemos en la imagen, es un paciente con ascitis. Vamos a ver que este abdomen está lleno de líquidos y también se forman los arañazos en piel. Miren cómo se ven los vasos sanguíneos. En las mujeres puede ver ausencia de la menstruación. En los hombres puede haber pérdida del deseo sexual y los senos pueden aumentar. La persona después llega a una etapa tardía donde desarrolla una encefalopatía hepática y el paciente va a estar confuso, va a estar somnoliento, se le va a hacer dificultoso el habla. Y la hepatomegalia no dolorosa, que es la hepatomegalia, pues es que el hígado va a aumentar de tamaño.
Entre los factores de riesgo, pues ya lo habíamos hablado, pues que era consumir mucho alcohol, padecer algún de los tipos de hepatitis B, C o D y tener sobrepeso. Pues cómo se hace el diagnóstico con pruebas hepáticas, una biopsia de hígado, se hace una ecografía de abdomen, tomografía de abdomen y resonancia de abdomen. Entonces las pruebas son más de ecografías, de muestras de laboratorio como biopsia y ver cómo están las enzimas hepáticas. Pues el tratamiento depende de la causa y pues si la causa es más alcohol, pues la persona tiene que dejar el alcohol. Y pues si es por alguna de las hepatitis, pues continuar su tratamiento. Como yo le dije ahorita, el tratamiento lo que hace es más lenta la progresión del tejido cicatrizal. Entonces ahí lo que se va es a tratar síntomas, a evitar que la enfermedad evolucione rápidamente, pero nunca se va a curar el paciente. Y pues su pronóstico es malo porque va a terminar en un cáncer de hígado, lo más probable. Entonces, pues si la persona es dependencia de alcohol, pues deben dejar el alcohol. Pérdida de peso, pues deben controlar sus niveles de azúcar. Se le debe dar sus medicamentos para controlar la hepatitis si tiene una hepatitis B, C o A. Y pues medicamentos para controlar la causa y síntomas de la cirrosis cuando se haya hecho una detección temprana de la enfermedad. Vamos para las hemorragias digestivas. Pues, ¿qué se entiende por hemorragia digestiva? Cuando hay pérdida de sangre en alguna de las partes del aparato digestivo. Ellas se clasifican en alta o en baja dependiendo de donde se produzca la hemorragia. Entonces, la hemorragia de vías digestivas alta nos dice que es el sangrado que está por encima del ángulo de Treis. Entonces, vamos a ver el ángulo de Treis. ¿Dónde está el ángulo de Treis? Aquí está. Entonces, pues, todo sangrado que se dé por encima de acá se va a considerar hemorragia de vías digestivas altas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Pues inicialmente, pues como es de esta vía alta, la persona que va a tener vómitos en sangre y las deposiciones van a ser negras, oscuras. ¿Por qué? Porque como el sangrado es aquí, de aquí a que la sangre baje hacia el ano, pues se va a volver negra, se va a volver coagulada, ¿ya? Este, raramente se produce rectorragia, que es rectorragia sangrado por aquí, por el recto. Y en caso de que pueda producirse una hemorragia masiva que comience a sangrar demasiado el paciente, debe ingresarse por urgencia. Las vías digestivas bajas es cuando están por debajo del ángulo de 3. Entonces, ¿cuál es el ángulo de 3? O sea, por acá, por esta parte, debajo de este ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a haber rectorragia? O sea, la sangre va a ser fresca. En la vía digestiva alta, la sangre es coagulada. Aquí la sangre es fresca, ¿por qué? Porque la hemorragia se da en qué parte, en esta. Entonces el paciente cuando haga sus deposiciones, la sangre va a salir fresca. Y también puede haber sangre mezclada con heces. ¿Cuál es su diagnóstico? Pues la colonoscopia. Aquí vemos pues cuando están haciendo una colonoscopia. Es cuando insertan una cámara o un tubo por el colon. Se hace una endoscopia. La colonoscopia, vamos a dejar claro que es para la hemorragia de vías digestivas bajas. Y la endoscopia de vías altas es para la hemorragia de vías digestivas altas. Y se puede hacer un angiotac. Entonces, las hemorragias de vías digestivas altas se pueden clasificar no varicosas y varicosas. Las varicosas se producen porque se presentan unas varices a nivel del esófago o a nivel del estómago. Entonces esas varices se rompen y producen sangrado. Y para las no varicosas, pues cuando hay úlceras, cuando hay gastritis por Aines, cuando hay esofagitis, cuando hay neoplasias, cuando hay ectasias vasculares y fístulas. ¿Cuál es el tratamiento? Pues inicialmente los inhibidores de la bomba de protones. Si hay una infección por Helicobacter pylori, pues antibióticos para destruir la bacteria, transfusión sanguínea en caso de anemia, el plasma fresco congelado en caso de que disminuya los tiempos de coagulación y vitamina K en caso de hemorragia severa para parar la hemorragia.
Tenemos el estreñimiento. Yo creo que todo el mundo sabe qué es estreñimiento. Entonces, cuando hay evacuaciones intestinales poco frecuentes, por lo menos hay gente que va todos los días al baño. Las personas con estreñimiento duran hasta 7 días para ir para el baño. Y pues aquí dice, pues el hecho de que usted tenga menos de 3 deposiciones a la semana ya se considera una persona con estreñimiento. Y las características, pues, es que es una materia fecal dura, compacta, gruesa, que lo puede lastimar al momento de salir. Entonces, el estreñimiento ocurre con mayor frecuencia cuando los desechos o las heces se mueven con demasiada lentitud, o sea que el peristaltismo, o sea, los movimientos de nuestro intestino están lentos. Y también cuando hay poca consumo de líquidos. Entonces, ¿cuáles son las causas? Cuando uno no consume mucha fibra, que hay una fisura anal, que hay una obstrucción intestinal, que hay un cáncer de colon, un estrechamiento del colon, un cáncer rectal o un rectocele. Pues, ¿cuáles son las causas? Inicialmente una diabetes, el embarazo, y muchas mujeres en el embarazo que les da estreñimiento, la glándula paratiroides hiperactiva y hipertiroidismo, hipotiroidismo. También están las personas que consumen poca fibra y poco consumo de agua. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Pues un estreñimiento te puede derivar a una hemorroides, una fisura anal, porque hay heces que son muy grandes y duras y van a producir roturas en el ano. Puede haber retención fecal porque se acumulan unas heces duras, gruesas, que posteriormente son difíciles de salir. Y pues un prolapso anal que se da cuando uno hace mucha fuerza para hacer la deposición. Pues el tratamiento es consumo de fibra, ejercicio y medicamentos. Vamos a pasar pues a algunas patologías del sistema urinario. Recordemos que el sistema urinario está compuesto por estos dos riñones, por estos dos uréteres, la vejiga y posteriormente la uretra. Entonces vamos a hablar de anuria. Anuria es cuando hay una ausencia total de diuresis, o sea que aquí a la vejiga no llega orina. Aquí en los riñones no están produciendo orina. Entonces, pues la etiología es que haya una oclusión en las arterias o venas renales, que haya una necrosis cortical bilateral, una uropatía obstructiva o glomerulitis. O también, como está aquí en la imagen, se presenta en cálculos. Si aquí hubiese otro cálculo, pues estos cálculos van a obstaculizar el paso de la orina y por ende no va a llegar orina a la vejiga y se va a producir una anuria. Los síntomas, pues la persona que va a tener ganas de orinar y la uremia, o sea, los niveles de urea van a aumentar en orina porque se está acumulando y no se está drenando. Entonces se considera que la anuria, al igual que como habíamos hablado de la angina de pecho, no es una enfermedad sino un síntoma. Pues su diagnóstico es por una ecografía de vías urinarias o una tomografía. Vamos a pasar a la infección de vías urinarias. Pues hablamos de infección de vías urinarias cuando la infección se produce en alguna de las partes del sistema urinario, ya sea uretra, vejiga, uréteres o riñones. Pues la mayoría de las infecciones ocurren en uretra y vejiga. Y las mujeres pues son más propensas de contraer pues una infección de vías urinarias debido a su anatomía. Porque recordemos que pues la uretra está cerca del introito vaginal y del ano. Entonces cuando hay infecciones vaginales ellas pueden migrar hacia uretra, o cuando las mujeres tienen mala higiene y se limpian de atrás hacia adelante, pueden traerse las bacterias del colon a la uretra y colonizan y producen una infección urinaria. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Pues la persona va a tener necesidad constante de orinar, le va a dar ardor, va a tener cistitis, va a orinar en pequeñas cantidades, la orina va a ser turbia, rosa o marronada y el olor de la orina va a ser un olor fuerte. Las mujeres van a tener dolor pélvico y por el lado de los riñones van a tener fiebre. Bueno, hay diferentes tipos de infección urinarias y ellas dependen de dónde se alojen los microorganismos. Entonces, si
Se alojan en riñones, vamos a hablar que se llama de pielonefritis. Va a dar dolor en la parte superior de la espalda por donde están los riñones, va a dar fiebre, escalofrío, náuseas y vómitos. Cuando esos microorganismos migran a vejiga, eso se llama cistitis. Va a haber presión pélvica, molestias, misiones frecuentes, sangre en la orina y va a sentir dolor al orinar. Y cuando los microorganismos se quedan en la uretra, pues va a producir una uretritis, que lo más común es que la persona sienta dolor al orinar y tenga secreciones. ¿Cuáles son las causas? Pues inicialmente ellas se producen cuando las bacterias entran a la uretra y se multiplican ya sea hasta vejiga o riñones. Pues nuestro sistema urinario pues tiene unas células que ingresan, que evitan que ellas ingresen, pero a veces estas defensas fallan y pues las bacterias proliferan, colonizan ya sea vejiga, uretra o riñones y producen las infecciones de vías urinarias. Pues su causa, pues la cistitis por lo general es causada por la E. coli que se encuentra en el tubo gastrointestinal. Yo se los dije ahorita porque se limpian de hacia atrás hacia delante. Y pues también se dice que las mujeres sexualmente activas pues tienen un poco más riesgo de la infección de vías urinarias. Pues la uretritis la causa también por bacterias que se propagan del ano hacia la uretra y también por enfermedades de transmisión sexual como herpes, gonorrea, clamidias, que yo les dije que esos microorganismos van a bajar del tracto vaginal y van a subir hasta uretra porque están muy cercas. Entonces, pues los factores de riesgo por la anatomía femenina, porque yo les dije que la uretra es más corta y pues están cerca del ano. Pues la actividad sexual pues son más riesgosas de infección de vías urinarias si tienen vida sexual activa. Algunos anticonceptivos y la menopausia. También si hay alguna anormalidad de la vía urinaria, si hay algún cálculo, si hay un sistema inmunitario deprimido, como en el caso de los lupus, si hay algún catéter, una sonda que se utilice para evacuar la orina y que demore muchos días el paciente, pues ahí es una puerta de entrada para las bacterias y que suban hasta vejiga o riñones. Y si hay algún procedimiento urinario que se haya hecho recientemente. Pues cuáles son las complicaciones que las personas comiencen a presentar infección urinaria recurrente y posteriormente hagan un daño renal. Las mujeres embarazadas, pues una amenaza de parto prematuro, también un estrechamiento de la uretra y una septicemia, que las personas que no se tratan la infección de vías urinarias, pues sube más allá de los riñones, pasa sangre y puede hacer una septicemia. ¿Cómo se previene? Pues tomando mucho agua, jugos cítricos, limpiarse las mujeres delante hacia atrás, pues la vejiga se debe vaciar antes y después de las relaciones sexuales y utilizar productos femeninos irritantes y algún método anticonceptivo cambiarlos si son diafragmas. El diagnóstico y tratamiento inicialmente con un hemograma donde va a haber aumentado los leucocitos, un parcial de orina donde van a ser las bacterias y leucocitos, una ecografía de vías urinarias. Su tratamiento es antibióticos. La litiasis renal es lo que nosotros comúnmente conocemos como los cálculos renales. Vamos a ver un cálculo aquí, un cálculo en vejiga y un cálculo bajando de riñones, y aquí están dentro de los riñones. Entonces, pues los cálculos tienen varias causas, dependiendo de la sustancia que los forma, ya sean cristales, calcio, oxalato, ácido úrico. Vamos a ver qué diferentes tipos de cálculos. Hay unos cálculos de calcio, esos se producen ¿por qué? Por el ingesto excesivo de calcio. También están unos cálculos de estrubita que se forman como respuesta a una infección de las vías urinarias, crecen rápidamente y son bastante grandes. Los calcios de ácido úrico pues se deben a aquellas personas que no beben la cantidad de líquido necesaria, pierden bastante líquidos, consumen una dieta alta en proteínas y aquellos pacientes que tienen gota. Los cálculos de cistina
pues se forman en personas con trastornos hereditarios porque se producen excesivas cantidades de aminoácidos, o sea, la cistinuria. Los síntomas pues, van a ser dolor en la parte de baja de las costillas, se irradia abdomen y hacia la ingle, dolor al orinar, la orina va a ser roja, rosa, porque los cálculos van lacerando la uretra. Náuseas y vómitos, la persona va a tener ganas seguidas de orinar, fiebre y miecciones en pequeña cantidad. El diagnóstico se hace a través de un parcial de orina, una ecografía y una tomografía, pues el tratamiento es manejar el dolor y dependiendo del tamaño de los cálculos, pues procederán a hacer una intervención quirúrgica. Vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda, pues es cuando los riñones pierden de repente pues la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Es aguda porque se desarrolla rápidamente, por lo menos en menos de unos días, y pues esas personas pueden, pueden ser reversible la insuficiencia renal. La causa pues casi siempre la diabetes y la hipertensión son las causas en la mayoría de los casos. También un lupus, porque las células comienzan a desconocer los riñones y los atacan. Algunas pues anomalías de crecimiento, productos tóxicos, lesión al riñón, infección y cálculos renales, problemas de las arterias que riegan los riñones, algunos medicamentos como los analgésicos, y cualquier otra enfermedad que reduzca el flujo de la circulación normal de la sangre a los riñones, o cuando los uréteres pues se obstruyen, ya sean por cálculos. Entonces se produce la insuficiencia renal aguda y es reversible porque después que se trate la causa, tus riñones vuelven a funcionar de manera adecuada. Entonces se puede producir, bueno, hay enfermedades y trastornos que pueden reducir la velocidad del flujo de los riñones y producir alguna reacción en los riñones, como es cuando hay pérdida de sangre, medicamentos para la presión arterial, un ataque cardíaco, enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca. Como ven, las patologías cardíacas te conllevan una insuficiencia renal aguda. Cuando se toma aspirina, ibuprofeno o medicamentos, o una reacción severa o anafiláctica, quemaduras severas o una deshidratación grave. ¿Por qué? Porque forzas a los riñones a que funcionen más. Hay otras enfermedades o trastornos que pueden causar lesiones, como son algún coágulo en la vena o arteria dentro de los riñones, pues depósitos de colesterol que obstruyen la irrigación de la sangre hacia los riñones, una glomerulonefritis, que es cuando hay inflamación de los diferentes filtros de los riñones, que se llaman glomérulos, cuando hay un síndrome urémico hemolítico, cuando hay infección, cuando hay lupus, medicamentos para quimioterapia, la esclerodermia, cuando hay una púrpura trombocitopenia, cuando consumes demasiado alcohol, comidas pesadas, cocaínas, cuando hay alguna ruptura de un tejido muscular o una ruptura de células tumorales. También hay obstrucciones que evitan que la orina salga de la vejiga, salga de los riñones, como es un cáncer de vejiga, un coágulo de sangre en el tracto urinario, cáncer cervical, cáncer de colon, cuando se aumenta la próstata. Por eso ustedes ven que la gente que se tapa, que no bota la orina, porque la próstata aumenta de tamaño y presiona la uretra. Cuando hay cálculos renales que evitan que salga la orina hacia de los uréteres hacia la vejiga, porque se forman dos cálculos en los uréteres y no puede salir la orina. Lesiones en los nervios que controlan la vejiga. ¿Cuáles son los síntomas? Pues la persona va a disminuir la cantidad de orina, va a comenzar a retener ese líquido y se va a hinchar, va a tener falta de aire, fatiga, desorientación, náusea, debilidad, el ritmo cardíaco va a ser irregular, puede haber dolor u opresión en el pecho y convulsiones en casos severos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las personas que son diabéticas, que sufren de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca, si tienen enfermedades renales, enfermedades hepáticas, algún tipo de cáncer. Y vamos a ver la enfermedad renal crónica, que es ahí cuando se pierde pues la función de los riñones y ahí sí es con el pasar de los tiempos.
Miren cómo quedan los riñones. Aquí vamos a ver pues un riñón con insuficiencia renal aguda, o sea, aumenta de tamaño. Insuficiencia renal crónica, ven que reduce su tamaño y le da como una fibrosis. Y aquí ven un riñón normal.